EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es una palabra que hoy usted va a grabar en su corazón y en su mente. Como dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y para los que trajeron la Biblia porque venían para la escuela bíblica o no, en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el verso 15, libro de Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Dónde va a encontrar el libro de Josué? Muy fácil. Los 5 primeros libros que están en su Biblia, que llamamos Pentateuco, con el nombre griego Pentateuco, Penta, 5 teujos, el estuche donde se guardaba, o que lo conocemos también con el nombre hebreo de la Torá, ¿ya? Después, el libro que sigue inmediatamente después es el libro de Josué. Entonces, primero están el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y el libro que sigue, el sexto, el libro de Josué. Encontrar el capítulo 24 es muy fácil, es el que está después del 23. Y el verso 15 también, ¿cierto? 15, verso 15. Y entonces usted le va a decir a su cónyuge para que de una vez vaya quedando en su mente y en su corazón ese versículo, esa palabra, esa enseñanza que hoy el Espíritu de Dios nos invita a profundizar. ¿Cómo es? Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo es que dice? Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. El contexto es bien interesante. Usted después en la casa lo va a mirar. Todo, pues el libro de Josué es el libro ya después de haber entrado a la tierra prometida. Que acuérdese que nuestro amigo Moisés e inclusive de alguna forma Aarón y los otros se quedaron a puertas de. Y el que entró fue Josué con la nueva generación. Por cierto que Joshua tiene las mismas letras con las que se escribe Yeshua, el nombre de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Y Joshua se convierte en imagen de, o Josué se convierte en imagen de Jesús, Yeshua, en quien Dios nos lleva definitivamente a la tierra prometida. Pues bien, el capítulo 24, ante las crisis que se va suscitando en el pueblo, entonces obliga a Josué a un reto a la comunidad. Por cierto que Josué ya va estando viejito, está próximo también a estirar la pata. Ya después del capítulo 24 no sigue sino y estiró, en fin, y se durmió con sus antepasados. Pero entonces le estaba colocando en contexto, mire, aún en medio de recibir las bendiciones del Señor como había recibido ese pueblo de Israel, que había visto el poder de Dios con brazo fuerte, dice, con poder, exterminando todos los enemigos, haciendo que puedan vencer aún los fenómenos de la naturaleza, abriendo el mar delante de ellos, atravesando el desierto, alimentándolos en medio del desierto con maná y aún con codornices, librándolo de Faraón, el ejército más poderoso, el imperio más poderoso de la época, y todas esas cosas. Habiendo visto las maravillas de Dios, ese pueblo de Israel siempre era como que sí camino, como que sí creo, como que sí sigo al Señor, como que sí, pero como que no. Algún parecido con nuestras situaciones. No los oigo. Algún parecido con nuestras situaciones.
Y por eso, este reto, esta exhortación que va a llevar a una alianza, a un pacto, a un trato expresado en términos personales, así como dice Josué 24:15, que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Pues es el resultado de todas las peripecias que ya han vivido. Y por eso, lo primero para llegar a este momento, ¿saben qué es? Es volver la mirada acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y de todo el pueblo. Si usted leyera el capítulo 24, desde el comienzo, entonces encontraría lo que pudiéramos llamar como los credos históricos de Israel. ¿Los qué? Credos históricos de Israel. Ya le voy a decir qué es eso. Recuerda esa frasecita que hemos acuñado: cuando a un judío o a un cristiano, a alguien que tenga sentido bíblico sobre su vida, se le pregunta, ¿usted en qué cree? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su credo? Responde contando la historia. Cuando a un judío o a un cristiano se le pregunta, ¿usted en qué cree? Entonces no sale con cosas como esta. Es que a mí me parece que tal cosa o tal otra. Es que yo creo que, es que como tal filósofo o como tal situación o como tal. No. Hay muchas cosas y muchos saberes que pueden tener una experiencia importante para la vida de uno. Pero la fe es la respuesta a la acción de Dios, es la respuesta a la revelación de Dios en la vida. ¿Qué es lo que es la fe? Es la respuesta a la revelación de Dios en la vida. Inclusive la fe natural es la respuesta a las experiencias que hemos tenido en la vida. Yo los veo desde acá, ustedes sentados tan plácidamente en esas sillas, es más, algunos aplastados ahí en esa silla. Debe ser que a ninguno se le ha desbaratado alguna silla de esas. Y entonces en las experiencias reiterativas de tal cosa, o cuando uno se monta en un avión, o cuando viene conduciendo fulano de tal, o cuando usted ha comido un montón de cosas y no le han hecho mal, las experiencias previas llevan a que usted responda con cierta seguridad. Esas experiencias que, por cierto, las racionalizamos, y un saber racionalizado es lo que llamamos, y comprobado varias veces, es lo que llamamos científico, ¿cierto? En fin, pues la fe espiritual es también eso. La fe espiritual es ¿qué? Es la respuesta a las propuestas y al actuar de Dios en la historia. La fe no es simplemente un montón de creencias. ¿Que de dónde salieron? Lo que el cura dijo, lo que la monja dijo, lo que el catecismo dijo, lo que cualquiera dijo. No. Inclusive las Sagradas Escrituras lo que hacen es recopilar, inspiradas por el Espíritu Santo, las acciones del Espíritu de Dios, las acciones de Dios a lo largo de la historia. Lo que hacen las Sagradas Escrituras es recopilar la historia y cómo Dios va haciendo esa historia humana una historia de salvación. Por eso los que mientan ahí son personajes históricos que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que Jesús, lo que fue haciendo a lo largo de la historia. Y la fe es el resultado, es la respuesta a ese actuar y a esa acción de Dios. No es simplemente como algunos creen, la creencia. Pues a este le da por creer en esto y a este otro le da por creer en esto. No, la fe es la ¿qué? La respuesta a la propuesta y al actuar de Dios que se va convirtiendo en uno en sentido de vida. La fe pues responde
Y por eso son, como le estaba diciendo, son credos históricos, credos históricos. Hay unos credos históricos especiales en el libro, en la Sagrada Escritura. Ahorita no me voy a detener en ellos. Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, verso 21 al 24. Deuteronomio capítulo 26, verso 5 en adelante. Y aquí estamos ante una prueba muy elocuente de un contar la historia que lo lleva a expresar su fe, un credo histórico. Miren ahí Josué 24. No me detendré en todo, pero usted cuando lo lea después en su casa va a saber por qué llegamos a la conclusión de que mi casa y yo serviremos al Señor. Esto es importante. Es que a la conclusión de que mi casa y yo vamos a servir al Señor no es una idea traída de los cabellos, no es una ingenuidad, no es una torpeza, no es una creencia vaga, es el resultado de, y esto es muy importante que lo tenga en cuenta para que la fe de sus hijos sea el resultado de, y la fe de las nuevas generaciones tiene que ser el resultado de, no simplemente ahí como simplemente ideas peregrinas, creencias ingenuas, no. Escuche, capítulo 24, verso 1 y siguiente. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y maestros, escribas, que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres Terac, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijos a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú tal cosa, a Jacob tal cosa, narra la estadía en Egipto, narra la liberación del Señor, narra el que pasaron el río Jordán, llegaron a Jericó, las batallas que tuvieron y luego entraron a la tierra prometida. Capítulo 24, versículo 13. Os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habíais construido y en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de la que os alimentáis. Muy bien, ese fue el contexto. ¿Cuál fue el contexto? Contar la historia que por la acción de Dios se ha convertido en historia de salvación. ¿Cuál es el contexto? Contar la historia que por la acción de Dios se ha convertido. Tomar conciencia de la historia, de lo que usted y yo hemos vivido, que por el actuar de Dios se ha convertido en una historia de salvación. Lo que sigue no se puede hacer sin esto. Yo comencé por el resultado. Que es el título que le pusimos a esta enseñanza. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Mi casa y yo serviremos al Señor. A usted fácilmente lo vieron salir ahora para la escuela, venir del trabajo o salir de la casa y de pronto lloviendo, otros no vieron, pero lloviendo. Entonces, cuando venían fácilmente, ¿y ustedes para dónde van? Otra vez. Y ustedes no fueron la semana pasada, o ustedes no estuvieron tal otro día, y otra vez. Y no, es que mi papá, mi mamá, sí, no, estos se embobaron. Y si es de pronto algún familiar o algún compañero de trabajo, fácilmente hasta se convierte en motivo de burla. Ahí vas a rezar, ¿no? Tal cosa, ¿oíste? ¿Cuándo vas a hacer un milagrito? Cura, ¿oíste? Monja, ¿oíste? Tal cosa. Y comienzan a hacerle bullying, ya. Y para ellos
su manera de vivir es simplemente una creencia, una ingenuidad, en que ellos tienen otra creencia, otra manera de vivir. Cuando les den tiempo, ustedes les cuentan la historia. Cuando les den tiempo, ustedes les cuentan la historia. Y aquellos que les cuenten la historia, seguramente comenzarán a mirarlos con ojos diferentes. ¿Cuál historia? Les sugiero que no empiece desde Abraham. Les sugiero que no empiece desde Abraham. Eso va a ser después. Después les cuenta la historia desde Abraham y desde Isaac y desde Jacob y desde las peripecias que ha habido. Pero usted seguramente sí tiene que tener conciencia clara, memoria agradecida de lo que Dios ha hecho en su vida. Y alguna vez va conversando con esas personas y les dice: hombre, yo me acuerdo cuando hacía tal cosa, cuando estaba en tal parte, cuando estaba en tal otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando simplemente buscaba a Dios a ciegas y a tientas, a pesar de haber nacido en nuestra cultura paisa, latinoamericana, Colombia, creyentes cristianos. Mi padre, un abogado, mi madre, una ama de casa. Nosotros somos 6 hijos y personas creyentes, mi familia. Pero yo recuerdo que al menos para mí, las respuestas y la manera como me proponían la fe, a mí no me convencía. Yo necesitaba que dieran respuestas a tantas de mis cosas. Y me cansé, por ejemplo, de venir a la Eucaristía. Cuando eso vivíamos aquí a 4 o 5 cuadras, veníamos a la parroquia de Calasanz. La parroquia de Calasanz, inclusive todavía no la habían construido la nueva, era ya en el auditorio. Veníamos y entonces uno como muchacho ahí medio poniendo cuidado, medio entendiendo, a veces los que leían ni saben leer, a veces el cura no se desenreda y como que no lograba como que su palabra tuviera alguna respuesta a mis realidades de joven. Y entonces ya uno iba por costumbre a ver qué sardina bonita iba, a ver qué tal cuenta, ya es que yo soy bobo, que voy viniendo a esto, ya. Para esa gracia me quedo en la casa pensando, o a ver, empiezo a leer y empecé a leer y a buscar y a buscar y a buscar por otro montón de partes. Lo primero que cayó era lo que circulaba, todos esos libros de Nueva Era, todos los libros de esoterismo, todos los libros después de otro tipo de creencias, esas orientales, todo ese montón de carreta. Después me fui puliendo y entré más al hinduismo y al yoga, me fui puliendo y entré al budismo. Me hubieran visto a mí con la pinta de pelo largo, de sandalias, meditando, experto, viviendo con gurús y maestros orientales, haciendo de todas esas cosas. Cuando necesiten perder tiempo y que les quiera que les hable de eso, súper experto en todo ese montón de cosas. Obviamente la iglesia para mí era nada. Además, con las inquietudes sociales de la mayoría de los jóvenes, estudiando en el Liceo de la Antioquia, entonces ya bien pronto era un líder de izquierda. Era un líder de izquierda, tanto que los amigos que después me volvieron a ver al cabo de los años decían: vos estás en eso, vos. No puede ser, no lo pueden creer ya. Y de ahí a la de Antioquia, donde uno que entonces había más marxismo, más de la visión de todas estas realidades de lo que trataban de enseñar en el semestre de cada 2 años que hacíamos en la universidad. Y entonces uno ya sabía más marxismo que los profesores y les hacía dar tal cosa. En fin, desde todo ese tipo de carreta. Y cómo el Señor nos llamó. Cómo el Señor nos llamó. Cómo nos sacó de toda esa jerigonza. Yo conocía yo no sé cuántas reencarnaciones mías.
¿Ustedes de qué se ríen? Claro, embebido en todo ese montón de cosas. Y entonces en esa mezcolanza de las doctrinas orientales, ya, que venían a ser como el nucleus ultra de todas esas bobadas de la nueva era, ya refinadas por los más grandes maestros y gurús orientales, algunos muy interesantes. Entonces, que Vivekananda, que ya hasta me olvidaban los nombres de todo ese montón, Ramakrishna, todos los de la escuela de Ramakrishna, todas esas carretas. Entonces, y mezclada con el marxismo, ¿cómo el Señor me sacó de esas? ¿Cómo el Señor me sacó de esas? ¿Cómo el Señor fue actuando en el corazón a través, por ejemplo, de las mismas inquietudes intelectuales, de comenzar a leer que los místicos orientales, los místicos de distintas religiones, y por qué no voy a leer los místicos cristianos, si en última instancia las religiones son bobadas, pensaba yo, que se han inventado los hombres, pero los sabios y santos de todas las corrientes se unen por allá arriba. Y entonces, leyendo a Santa Teresa, leyendo a San Agustín, a San Bernardo de Claraval, leyendo a San Juan de la Cruz y leyendo todo eso, comenzó de nuevo como a picarme un poquito de eso, y a San Francisco. Pero para hacerles la historia corta, el Señor que comienza a actuar en la mente y en el corazón, en la vida, a través de muy distintas formas.